¿Quieres lograr el éxito en el extranjero al igual que ellos? Pues te presento la Universidad HEC, una de las mejores dentro de toda Rusia, o la Universidad de Lomonosov en Moscú, en el centro del país, y la Universidad de los Urales, preferida por muchos extranjeros. Todas estas universidades y más gracias a Rusia 360, que los puedes encontrar en la calle La Yola 149, La Molina, previa cita. Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. La información de hoy estoy casi seguro que no la has escuchado ni en el colegio ni en la academia. Y es que cuando se habla de los cronistas que nos dieron a entender lo que conocemos de los incas, claro, todos escuchamos de Guamán Poma, Pedro Cieza de León, del caso de Garcilaso, pero hay un hombre que se le considera casi un fantasma, que aunque no lo creas ha aportado muchísimo a lo que conocemos de los incas, pero con muy poca información disponible. Este hombre es un gran misterio y voy adelantando algo para el video del día de hoy. Si se encontrara su crónica, uff, cuántas cosas cambiarían sobre lo que nosotros entendemos hoy el día como la historia del Perú. Así que hoy día vamos a conocer a este cronista fantasma, a este hombre que si en algún momento encontráramos sus libros, sería una revolución de la información en la historia peruana. Yo soy Merlín, atrás de esa cámara siempre estará mi gato Bigotes y mis gatitos Toshi y Félix, gatitos cronistas, y esa es la biblioteca de Merlín explicándote qué pasará el día en que aparezcan los misteriosos tomos de la historia de los incas de Blas Valera. A ver, primero lo primero, estoy muy seguro de que si tú hablas de la historia de los incas, en algún momento habrás preguntado, oye, ¿alguna vez los incas contaron su propia historia? Y la respuesta es no. Tenemos cronistas indígenas como Santa Cruz Pachacuti, Guamán Poma de Ayala o el manuscrito de Guarochirí, pero no hay un relato 100% fiel, ya que estas son visiones cristianizadas, lo que significa que hay un filtro religioso de por medio que hace un poquito más complicado entender el mundo prehispánico. El otro tema está que los españoles, cuando vieron la sociedad incaica, intentaron hacer analogías con el caso español, como llamar al Inca rey o a la panaca nobleza o la Ayllu familia, etc. Cosa que no son comparaciones totalmente correctas. Para más información pueden revisar el libro Palabras claves de los incas de César Itier. Por otro lado, siempre se ha fantaseado con la idea de ¿habrá alguna información que los incas hayan dejado codificada? Y está la fantasía de los quipus, pero si has visto mi video anterior, los quipus que hoy en día hay disponibles en el mundo, pues a las justas representan el 1% del universo total. Por lo que la gran mayoría son quipus contables, así que narrativos no hay. Y por otro lado, también lo que describen los cronistas sobre la sociedad incaica también no es 100% preciso, ya que entre ellos hay muchas contradicciones y cosas en las cuales no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede, tío Mewin? Que lo que conocemos de los incas es muy, pero muy inexacto, y siempre está en materia de debate o interpretación, añadido al hecho de que son lenguas muy antiguas, porque tú dirás, pero Merlín, yo sé leer quechua, yo podría descifrarlo. No, mi querido chibolo tres ositos, lo más probable es que tú sepas el quechua actual, y el quechua también es muy regional, variantes regionales hay en cantidad, pero otra cosa es leer el quechua del siglo XVI, que es complejo, y muy complejo. Si no, pregúntale a alguien que haya llevado el curso de paleografía. Pero no todo está perdido. Resulta que existió un hombre que su identidad ha pasado a ser un misterio. Es el famosísimo cronista Blas Valera. Digo famosísimo entre los historiadores, pero quizás entre el público en general es la primera vez que escuchas de él, ya que Blas Valera escribió quizás el más grande compilado de historias sobre el incanato, o uno de los más grandes, que es su Historia de los Incas, llamada así de forma un poco genérica, ya que también tiene otros títulos. Pero vamos a llamarle Historia de los Incas para que se entienda mejor, porque los demás títulos son en latín. Y tú dirás, tío Merlín, ¿dónde está la crónica de Blas Valera? Pues está desaparecida. No hay, no se encuentra, lo único que tenemos son pedacitos, hojitas pequeñas que inspiraron a otros cronistas a escribir sobre los incas. Entonces podemos decir que es la gran matriz sobre la cual se hacen observaciones a la vida de los incas. Pero vamos poco a poco, ¿quién es Blas Valera? Para empezar, es un padre jesuita que nació en Chachapoyas en 1545, tuvo un enrolamiento muy temprano a la Compañía de Jesús, acá más conocido como los jesuitas. Y se sabe que fue un hombre que llegó a estar pero muy interesante
interesado en la vida del incanato, sobre todo entre sus costumbres, rituales y esas cositas que hoy en día son tan esquivas. ¿Dónde desarrolló este vínculo muy fuerte con las personas que habitaron el Tahuantinsuyo? Pues lo desarrolló en el Cusco. En 1571 fue enviado a Cusco como doctrinero. Ahora, quiero que veas más o menos aquí una situación. 1571, hay muy poco tiempo desde la llegada de los españoles a territorio peruano, desde que este padre pudo hacer la recopilación de información sobre los incas. Se sabe que este contacto directo con la población nativa le valió haber escrito este gigantesco libro de historia de los incas que algunos mencionan que pudieron llegar a ser hasta 5 tomos. Ahora, no solamente es el interés, también es el conocimiento del quechua, ya que esto le va a permitir tener la información de parte de la población nativa de primera mano. Se sabe que Historia de los Incas era un tomo gigante, o vamos a llamarle un libro gigante, tan impresionante, tan monumental, que hablaba de los incas, que los mismos jesuitas se sorprendieron por ese nivel de precisión y calidad informativa, tanto así que decidieron mandarlo a España para su impresión. Y aquí es donde las cosas comienzan a salir mal, queridos amigos. Resulta que la gran historia de los incas llega a España, específicamente en 1596, y aquí va a pasar una tragedia. Ese es el año en el que va a ocurrir el famoso saqueo de Cádiz. La ciudad de Cádiz va a ser saqueada por ingleses y en este proceso de saqueo va a desaparecer la obra de Blas Valera, la enorme historia de los incas. A ver, primera precisión sobre el saqueo. En el libro de Íbico Rojas sobre Blas Valera, primer cronista y poeta y lingüista peruano de la editorial Tierra Nueva, quien agradezco que me han enviado este ejemplar, se hace ciertas precisiones. Primera gran precisión. Si bien es cierto, la teoría del saqueo es una teoría que puede estar muy pero muy interesante de creer, pero tiene un punto débil, y es que el saqueo de Cádiz no se hizo de la noche a la mañana, se dio un aviso para que la gente pueda guardar documentos y algunas cosas personales. Por lo que si tú fueras el padre Blas Valera dirías, a ver, vienen los ingleses a saquearme y tengo una obra monumental, obviamente la voy a esconder. Por eso es que la teoría del saqueo de Cádiz tiene esa gran falencia. ¿Qué habría pasado para que Blas Valera no esconda su obra ante el saqueo? La otra versión que también cobra un poco de fuerza es que probablemente en ese momento Blas Valera no lo tenía, sino que pudo haber estado en manos de alguna imprenta o de algún amigo que, bueno, se le escapó. La otra gran teoría de por qué se pierde la historia de los incas es que probablemente pudo haber ocurrido una censura y la obra de Blas Valera pudo haber estado fuera de las manos de él en ese momento y se pudo haber utilizado el saqueo de Cádiz como una excusa para que desaparezca la obra de Blas Valera. Sea cual fuera en la situación, lo cierto es que la historia de los incas se pierde. Hay por ahí una esperanza de que se haya guardado un ejemplar en España o una copia en Perú, pero son probabilidades muy pocas y muy breves también, porque con algunos giros argumentales la cosa también se cae, pero sería lo mejor que en algún momento de verdad se encuentre la crónica de Blas Valera, porque nos sacaría un montón de dudas de los incas. Se sabe que Blas Valera muere poco después, quizá hasta decepcionado por haber perdido la obra de su vida. Quien comenta también muy interesantemente sobre la obra de Blas Valera es Raúl Porras Barrenechea en el tomo 2 de los cronistas del Perú, en el que también hace una mención sobre lo que contenía probablemente este libro. Y aquí es donde el lore peruano, amigos, comienza a extenderse y ponerse interesante. Resulta que quedaron solamente algunas hojas que sobrevivieron al saqueo de Cádiz o a la censura, cualquiera de las dos teorías, y estas adivinen a quién llegó a parar. Nada más ni nada menos que al Inca Garcilaso de la Vega. Y es que en el año 1600 el padre Maldonado le entrega al Inca Garcilaso de la Vega algunas hojas sueltas de lo que pudo haber sido la gran obra de Blas Valera, la historia de los incas, y Garcilaso utiliza estos pedazos para formar su obra de los comentarios reales de los incas. A ver, no en su totalidad, pero sí al menos en algunas partes muy importantes. Lo que sí nos da a entender qué tan importante era este gigantesco tomo de Valera es que Garcilaso menciona que se había perdido una gran cantidad de información y que faltaba lo mejor. A ver, sobre esta situación en la que Garcilaso utiliza la obra de Blas Valera para hacer su propia obra de los comentarios reales, han habido muchas acusaciones e incluso se ha llegado a decir que Garcilaso fue una persona que plagió a Blas Valera. Raúl Porras, en el libro que te menciono, ya prácticamente tira al piso esa lógica, al que finalmente Garcilaso no copia la obra de Blas Valera, sino que la utiliza como fuente de inspiración, ya que lo cita constantemente. Ahora, Garcilaso no es el único que se inspira con la obra de Blas Valera. Hay más cronistas que conocieron la obra de Valera y utilizaron
parte de esa información para hacer sus propias crónicas. Por eso que te dije al inicio, la obra de Blas Valera, Historia de los Incas, es la gran matriz y que está perdida. Quizás te va a interesar a ti, que eres amante de las teorías de la conspiración y los gorritos de aluminio, que la obra de Blas Valera inspiró también a un cronista extremadamente polémico, Fernando de Montesinos. Ahora tú dirás, tío Merlín, ¿por qué Fernando de Montesinos es tan polémico? Eso te pasa porque no ves mis videos y porque seguro no te has suscrito, pero ya hice un video acerca de un cronista que hablaba de más de 100 incas. Y si de pasito te gusta el contenido que hago de historia, todo siempre con bibliografía, también puedes unirte a la sección de miembros del canal, que hay desde 5 soles al mes, y todo es contenido, amigos. Todo hay contenido para que puedas seguir aprendiendo y seguir conociendo libros de historia raros y que te puedan servir más adelante en tus trabajos de investigación, en tu tesis, etc. Fernando de Montesinos es un cronista extremadamente interesante, ya que difiere radicalmente de un montón de cronistas conocidos, ya que él menciona de que existió una lista de más de 100 reyes incas y que Manco Cápac la Justa fue uno de los tantos incas restauradores. Ahora, se sabe que el Fernando de Montesinos se inspira en la obra de Blas Valera. ¿Te imaginas la cantidad de información nueva que debió haber tenido y que hoy en día nos ayudaría a entender muchas complejidades, como por ejemplo, cómo era realmente su sistema religioso? Ya que muchos te habrán dicho, no, el sol era el principal o Viracocha era el principal y los incas tenían esta suerte de tendencia al monoteísmo. Falso, hoy se sabe que no. O el gran problema acerca de por qué hay mucha sospecha de que en realidad los incas eran una diarquía en que existían 2 incas al mismo tiempo. O la sospecha acerca de quiénes realmente eran las panacas, o cuál era su función en específico, o incluso por qué los incas no hablaban de otras culturas, por qué no hablaban de otras situaciones. Se sabe que los incas sí llegaron a conocer incluso las líneas de Nazca, aunque Guamán Poma hace una versión muy breve sobre ese tema, y el mismo Luis Millones también en un prólogo que hace para un libro sobre extirpación de idolatrías comenta de que el inca no hablaba ni de Chimú, no hablaba de Chincha, no hablaba de Tiahuanaco, a menos que se le pregunte directamente. Son muchos misterios, amigos, pero estas cositas podrían estar en el libro de Valera. Para finalizar, la crónica de Blas Valera es el santo grial de los estudios prehispánicos, tanto así que ha despertado un montón de situaciones bien XD en la historiografía peruana. Quizás la más famosa es la de la polémica de los documentos Michinelli. A esto ya le he dedicado un video entero, y es que te lo voy a resumir rápidamente. En los años 90 se presenta en un evento de investigadores unos documentos que aseveraban que tenía una nueva versión de la conquista en la que Pizarro envenena a la élite inca, un nuevo autor para la nueva crónica de buen gobierno que nunca fue Guamán Poma, según los documentos Michinelli, sino que fue Blas Valera, que no muere en el año que se le atribuye en los finales del siglo XVI, sino que llega a vivir hasta el XVII porque finge su muerte para vivir clandestinamente y seguir documentando el Perú. Sí, amigos, suena bien policial, pero de verdad eso es lo que se menciona. Y nuevas imágenes acerca de la nueva crónica y buen gobierno, y también una sospecha de que los quipus tenían escritura. Los documentos Michinelli se basaban en que se había podido encontrar testimonios de la crónica de Blas Valera, y Blas Valera quien afirmaba todo esto. Si bien es cierto, hay un artículo demoledor contra los documentos Michinelli que escribe el historiador Juan Carlos Estensoro, también existe una respuesta de Laura Laurencich, que es una de las investigadoras, y Clara Michinelli, la dueña de los documentos, en la que también resalta los puntos de Estensoro, y los resalta obviamente para criticarlos. Sea cual sea el lore, porque a ustedes les encanta el chimichimi, lo cierto es que si este video llega a 5000 likes, les hago un video acerca de cuáles son las respuestas para la defensa de la existencia de los documentos Michinelli. Pero eso está en tus manos, amigos, solamente vista hecha, like dejado. Y es así, amigos, que llegamos hasta el final de este video. No se sabe actualmente dónde está la crónica de Blas Valera, se sabe que existió, se sabe que se inspiraron otros, pero nunca se ha llegado a ver el tomo completo. Puede estar en una colección de libros, puede estar en una librería actualmente, puede estar en un anticuario, puede estar en tu techo y ni siquiera te has dado cuenta, pero lo cierto es que el día que se descubra, muchas cosas se van a tener que reescribir.